Educación al Día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. Uno de los pilares en los que se apoya y sustenta la vida académica de la universidad radica indiscutiblemente en la investigación. El profesorado universitario, además de docentes, tiene una dedicación muy especial a la labor investigadora. Entre los distintos grupos de investigación con que cuenta nuestra facultad, encontramos al grupo de estudios medievales y renacentistas, GEMIR, fundado el año 2005 por distintos profesores de la UNED, a iniciativa de los profesores Javier Vergara, de la Facultad de Educación, y Francisco Calero, de la Facultad de Filología. Muy pronto, en abril de 2007, este grupo obtuvo su reconocimiento jurídico legal en la UNED como Grupo de Investigación Consolidado. Para conocer sus trabajos y la actividad desarrollada, hemos invitado a uno de sus fundadores y profesor de nuestra facultad, el catedrático Francisco Javier Vergara Ciordia, y además un miembro de dicho grupo de investigación, a la profesora Beatriz Comella Gutiérrez Aguayo. Ambos forman parte del Departamento de Historia de nuestra facultad. Muchas gracias. Comencemos, si os parece, conociendo qué es el Grupo GEMIR, porque si no me equivoco, aunque el grupo se gestó y fundó en la UNED, actualmente lo conforman profesores de distintas universidades, ¿verdad? Sí, así es. Estamos 11 universidades, que es una cifra pues ya importante, ¿no? Por la trayectoria que tiene, por la internacionalización y la dimensión investigadora internacional. Estamos en concreto en la universidad nuestra, que es la primigenia y la fundadora, pero a nivel internacional está la Universidad de Utrecht, está una universidad brasileña, está la Universidad de Foggia en Italia, está la Universidad de Macerata y ahora se ha sumado la Universidad de Bratislava en Eslovenia. La Comenius, ¿no? La Facultad Comenius de Bratislava, efectivamente. Pero también a nivel nacional está la Universidad de Navarra, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Valencia, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad Civil de Salamanca. Con lo cual estamos hablando de palabras mayores. Sí, estamos hablando ya de un grupo de investigación consolidado con una experiencia y una dimensión internacional ya muy, muy consolidada y contrastada, que es importante en estos momentos, la interrelación y la interdisciplinaridad universitaria. Y una trayectoria ya muy sólida, como vamos a poder ver a lo largo de este programa. Cuéntanos, Javier, ¿qué actividades lleváis a cabo? Bueno, el grupo fundamentalmente nació con una vocación humanista. Esa es la primera idea que hay que tener presente. Es decir, todo el mundo en la cultura actual quiere y está de acuerdo en que la educación debe estar, digamos, ilustrada por valores humanistas. El tema es qué son los valores humanistas. Esto es una cuestión siempre a debatir, siempre en discusión, y nos pareció importante estudiar aquellos autores, aquellas obras que han tratado en la dimensión histórica el factor humanista de la cultura y con eso han contribuido a la conformación de Europa. Son obras pedagógicas o de cultura general muy poco conocidas o totalmente desconocidas, y el GEMIR se sintió desde su fundación en la obligación de darlas a conocer. Y eso es lo que pretendemos, generar valores humanistas, generar valores de transferencia también a la cultura actual, pero siempre desde los textos originales que los ilustraron y lo hicieron posible. Si te parece, me gustaría poner en evidencia alguna de esas contribuciones que ha hecho el grupo al campo de los estudios medievales y renacentistas. Si me lo permites, voy a comenzar por un personaje que yo descubrí a través de una de las personas que trabaja con vosotros, buen amigo mío, colega y compañero, y que a través de muchos cafés me permitió ir descubriendo la figura de Vicente de Bové, que sé que vuestro grupo GEMIR ha trabajado y ha desarrollado y ha descubierto para el conocimiento y la cultura actual. Sí, del grupo GEMIR, el grupo GEMIR ha abordado 3 obras de este autor. La primera de todas, con la que inauguramos la Collectio Scriptorum Medievalum et Renaiscentium, que es el órgano de difusión científica del GEMIR, pues precisamente su número 1 fue la Epístola Consolatoria de Vicente de Bové,
Después publicamos una segunda obra sobre la educación del príncipe y una tercera que es De Eruditione Filiorum Nobilium. Bueno, de estas 3 obras, a mi modo de ver, la más importante es esta última, la De Eruditione Filiorum Nobilium, la educación de los hijos de los nobles, ¿no? ¿Por qué? Porque es el primer tratado de educación sistemática que se escribe en Europa. Esta obra estaba, por supuesto, traducida a lengua castellana, estaba editada en fuentes latinas, y nosotros quisimos hacer una contribución no solo a la historia de la educación y al pensamiento europeo de la cultura, sino también dar una visión extraordinariamente importante, a mi modo de ver, de cómo se concibió en el siglo XIII, que es cuando se escribió, qué era la educación, cuáles eran los contenidos de la educación, cuáles eran los fines, cómo se debían formar los profesores, cómo debía ser la educación de la mujer, en definitiva, una serie de temas que conformaban todo un tratado sistemático de educación que influyó considerablemente en el humanismo renacentista, y luego en el 17 y en el 18 se olvidó esta obra, pero en el 19 los estudios medievales aparecieron de moda, y en el siglo XX, por supuesto, y nos pareció muy oportuno traducirla y estudiar sus manuscritos y ponerla a disposición del público especializado y de los interesados en general por la cultura humanista. Yo os tengo que confesar que quedé impresionado del alcance que tenía pedagógico Vicente de Bove. Precisamente este buen amigo mío, Santiago Atrio, que tú le dirigiste, Javier, la tesis, desarrolló un estudio en profundidad de lo que es el desarrollo que tuvo las matemáticas en Vicente de Bove y cómo se fue proyectando a lo largo de la historia, pero que luego habéis completado con 2 tesis posteriores, una dedicada al Tratado de la Educación Ambiental a través de la obra de Vicente de Bove, que desarrolló Beatriz Rodríguez Agudín, y luego una tercera tesis de Inmaculada Rodríguez Cintas sobre la química, en concreto la alquimia en Vicente de Bove. Sí, esto que acaba de comentar el doctor Quintanal es el reflejo de nuestra investigación, digamos, primaria con los alumnos de doctorado, ¿no? En definitiva, creemos que Vicente de Bove es el enciclopedista más importante de la Edad Media, uno de los grandes, digamos, difusores a nivel internacional de la Edad Media, y creíamos necesario hacer unas investigaciones sólidas a nivel doctorado, como usted ha dicho, sobre estos temas tan importantes como es no solo la educación, sino la física, la filosofía natural, la alquimia, las matemáticas, y creo que esos temas fueron muy bien tratados por este autor y luego proyectados al Renacimiento. En esta colección, Javier, que has mencionado que muy en latín, me tienes que perdonar a mí, que no leo el latín con la agilidad con que tú lo haces. Collectio Scriptorium Medievalium et Renascentium. Sí, así es. Más o menos. No, así es, está bien dicho. Muchas gracias. La tenéis publicada en la UNED, en colaboración con la BAC, con la Biblioteca de Autores Cristianos, ¿no? Y en esta colección, en el año 2010, en la 13ª edición del Premio Nacional de Edición Universitaria, conseguisteis un galardón a la mejor coedición, que es el libro Diálogo de Doctrina Cristiana, del humanista Juan Luis Vives. Sí, así es. Una edición que fue bilingüe de esa colección de escritos medievales y renacentistas. Sí, vamos a ver, la obra es extraordinariamente importante y se encuadra dentro de los parámetros y de la filosofía del Gemir, en el sentido de que se trata de publicar obras que han marcado el devenir de la cultura europea. Bien, la doctrina cristiana, esta obra en concreto, que se atribuía a Juan de Valdés, pero luego los estudios del profesor Calero, que es y el profesor Marco Coronel Ramos, digamos, la estudian a fondo, pues ponen de manifiesto, amén de la autoría vivista, un hecho capital para la historia de la cultura, y por la cual pienso que nos concedieron el Premio Nacional de Ediciones Universitarias. Aquí, en el siglo XVI, en esta época, está naciendo con fuerza todo lo que es el tema del protestantismo. Carlos V quiere evitar la ruptura de Europa por el factor que la había unido, que era la religión, y hace una propuesta de mínimos teológicos y cristianos a Lutero, para que si aceptara esta propuesta de mínimos no se rompiera
lo que había unido Europa, que era la religión. Bueno, la obra en sí es importante, es interesante, y lo malo es que Lutero no lo aceptó, no aceptó esta obra, y las consecuencias ahí están, son de todos conocidas. Pero lo importante es plantear una iniciativa de Carlos V, en este caso a través de Luis Vives, para que no se rompiera Europa por aquello que más la había unido, que era por la religión. Y esto es uno de los ejemplos que se presentaron al efecto. Volvamos al GEMIR. En el contexto de la enseñanza universitaria, ¿cuál es la proyección que tiene el grupo? Vamos a ver, yo creo que el GEMIR no solo se dedica a investigar, a publicar y a difundir este tipo de obras, ¿no? Se dedica también a hacer estudios de alta investigación, me refiero a nivel de congresos internacionales, de suscitar y alentar tesis doctorales, y entonces nosotros en nuestros estatutos tenemos un congreso anual del GEMIR, donde se presentan las últimas investigaciones que vamos realizando, las tesis que vamos haciendo y los proyectos que tenemos en mente, ¿no? A nivel concreto, el GEMIR ha suscitado y ha alentado varias tesis doctorales, ¿no? A nivel de investigación interuniversitaria. Hemos abordado lo que decía el profesor Quintanar ahora mismo, la investigación de Vicente Doboé en las matemáticas. También el GEMIR potenció la investigación en esta línea también de las ciencias positivas, de la enseñanza, digamos, de la ecología y del los medio fenómenos ambiente. Naturales, el los medio fenómenos ambiente. Naturales, efectivamente, me apostilla por eso la comilla. Luego también, por supuesto, hemos alentado varias tesis sobre la figura de Luis Vives y la educación política. Varias tesis han salido al respecto y ahora estamos haciendo, en esta línea de investigación, el GEMIR está estudiando temas como el último que se acaba de tratar en este Congreso Anual del GEMIR recientemente, que es el tema de la censura y los libros en la Edad Moderna, donde ha habido profesores de Canadá, donde ha habido profesores de distintas universidades españolas, de Italia, es decir, y va a salir un libro recogiendo todas estas iniciativas del último, digamos, Congreso Anual del GEMIR, que es la censura en la Edad Moderna. Pero insisto, es decir, se trata de dinamizar la investigación trabajando, publicando y debatiendo. Y para eso todos los años en ese congreso anual vienen todos los miembros del GEMIR, ponemos al día las investigaciones y generamos sinergias para seguir investigando ilusiones y esperanzas, ¿no?, sobre el tema. Si te parece, Javier, vamos a hacer mención a vuestra página web, porque ahí es donde tenéis muy bien referenciado todo el trabajo que estáis llevando a cabo, lo mismo que todas las publicaciones que estáis sacando en este campo. Recordamos a nuestros oyentes, la dirección web es www.gemir.lint.es. Voy a deletrear, que es mejor, www.gemir, gemir es con Y, gemir.lинhd.es. Si ponen en el buscador, cualquier buscador GEMIR, sale como primera opción este. No olvidemos, GEMIR Sí. con Y. Con Y, sí. Porque es Grupo de Estudios Medievales y renacentistas. ¿Esto cómo lo hacéis? Bueno, porque esto necesita mucha ayuda para llevar a cabo todo esto. Lo primero hay que reconocer... Mucho trabajo. Sí, muchísimo trabajo. Es decir, primero la extraordinaria acogida cuando nosotros presentamos el GEMIR a las personas que en esos momentos estaban en vicerredactorado de investigación de la UNED. Fue un espaldarazo tremendo de los colegas de la UNED, que nuestro proyecto lo vieron con buenos ojos, vieron su visibilidad, su dimensión internacional, y sobre todo fue muy importante su apoyo porque conseguimos el refrendo a nivel institucional. Con este refrendo a nivel institucional nosotros pudimos ir a ayudas internacionales y ayudas nacionales, y en estos momentos puedo decir que también ha sido un gran apoyo el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos ha dado financiación importante para trabajar, para comprar manuscritos, para estudiarlos, porque se trata, cada libro es una historia, cada libro es una historia, pero fíjate, doctor Quintanar, que exige
ver y estudiar los manuscritos que sobre esa publicación existen en los archivos europeos y en los archivos internacionales, ¿no? Saber cuáles son los mejores manuscritos, comprarlos si se puede o adquirirlos para la universidad. Una vez que tenemos ese material, que son, insisto, fuentes, la mayoría de ellas, o bien inéditas o bien desconocidas o muy poco conocidas, pues se trata de comprar la bibliografía y estudiar las fuentes secundarias que han alentado, es decir, pero al ser desconocidas normalmente no suele haber mucho bibliografía al respecto y tenemos que trabajar con fuentes primarias, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos los manuscritos, una vez que tenemos la bibliografía secundaria estudiada, lo que hacemos es la traducción. Es decir, y la traducción descansa en unos principios ya establecidos. Es decir, primero, cuál es el concepto de educación que se defiende en esta obra, los fines de la educación, es decir, lo que es la estructura noética de la educación, ¿no? En segundo lugar, cuáles son los agentes educativos, agentes personales, agentes institucionales, por supuesto, los medios a través de los cuales se proyecta esa educación, los contenidos de la educación y, sobre todo, cotejamos muy bien, es muy importante en todas las fuentes, es decir, los documentos que están detrás de las ideas, cuáles son los autores que están detrás de las ideas. Hacemos en cada obra, es decir, un estudio de las fuentes arcanas de cada idea, de los autores que los han producido. También estudiamos las consecuencias en las cuales, en qué autores ha influido esta obra y las traducciones que se han hecho y la difusión que se ha hecho de la misma. En definitiva, queremos, como he dicho antes, asentar, es decir, referentes humanistas, pero siempre potenciando su valor formativo, su valor educativo. Y no olvidemos que tiene un poco de arqueología el trabajo que estáis haciendo, porque estamos hablando de estudios medievales y renacentistas de antes de ayer. Sí, bueno, puedo poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Lo de Bratislava, lo que pasó en Bratislava, eso fue impresionante. A principios de este diciembre último, de este año que acaba de pasar, es decir, yo fui a ver manuscritos medievales a Bratislava, ¿no? A la Universidad de Bratislava. Y allá pude encontrarme, pero de entrada me topé la primera cata que hice con la primera edición de los adagios de Erasmo, que es una edición de 1500. Caray, eso es una joya, ¿eh? Encontrarte allá los adagios, la primera edición de los adagios latinos de Desiderio Erasmo. También dije, voy a hacer una segunda cata y voy a ver si están las primeras ediciones de los ejercicios de lengua latina de Vives de 1538. Y la segunda vez que entro en el archivo, en el ordenador allá con el bibliotecario, porque ellos tampoco sabían muy bien el alcance y el calado de lo que tenían, es decir, me veo la primera edición de la edición de 1538 de Vives y de Pauterius también sus estudios sobre lengua griega. Caray, te das cuenta que los manuscritos existen, los manuscritos están y hay que buscarlos, como bien decías, una labor de arqueología y hay que estudiarlos e intentar traerlos aquí y traerlos mejores y si no nos los permite, pues hacer una fotocopia o una digitalización de los mismos. Que bueno, es lo que hacemos. Eso hacían los humanistas, buscar por toda Europa manuscritos de las obras grecolatinas para poder estudiarlos e imitarlos también. Quiero hacer, fíjate, una cosa, la labor de arqueología que decías, ¿no? La última obra que yo publiqué en el GEMIR, una mía de mi autoría, fue el de modo Adiskendi, de Gilbert de Tournai. Esta obra es totalmente inédita, es publicada en 1260-65, es decir, el siglo XIII. Bueno, pues gracias al GEMIR se hace la primera traducción a una lengua viva, 800 años después. Fíjate. Era muy buena. Indudablemente no hacía falta la traducción porque todo el mundo escribía latín, todo el mundo hablaba latín, digo, las personas, la cultura especializada, la cultura universitaria y clerical, ¿no? Pero a partir del siglo XIX y el siglo XX, pues la lengua latina se pierde y es fundamental y necesario, a mi modo de ver, recuperar aquellas fuentes que han construido Europa, que han construido sobre todo cultura común e interdisciplinaridad en el conocimiento. Claro, porque eso es en realidad lo que recuperáis. No recuperáis una obra, no recuperáis una publicación, recuperáis un fragmento de nuestra historia viva. Pensamiento, ideas, cultura. Antropología, muchas veces.
Sí, Beatriz. Javier, ¿mantenéis algún tipo de relación con grupos de este ámbito que trabajan Sí. en otros contextos y en otras universidades? Así es, no, es fundamental la interdisciplinariedad. Lo que ocurre es que esa interdisciplinariedad siempre se hace a nivel de personas. Es decir, es muy importante el apoyo institucional y los convenios internacionales. Pero lo más fructífero es que en el GEMIR hay filólogos, en el GEMIR hay teólogos, en el GEMIR hay historiadores del mundo grecorromano, hay historiadores modernos, todos con un denominador común, que manejan el gusto por el humanismo y la cultura latina en un determinado grado, ¿no? Y por lo tanto eso facilita mucho el acceso a las fuentes de esta época. Pero las fuentes de esta época, la cultura humanista era una cultura unitaria y ahí se daba, una conexión, de todas las disciplinas. La cultura actual, por la fragmentación de la ciencia, por la fragmentación del saber, ha perdido el sentido de la unidad. Y es extraordinariamente importante, es fundamental para saber entender estas obras, la interdisciplinariedad. Decía la profesora doctora Comella la importancia antropológica, la importancia, de la concepción fundamental del hombre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si se tiene un error en la concepción antropológica, después así es el error pedagógico. Claro. Y nos parece fundamental que haya antropólogos, que haya filósofos, que haya historiadores de la teología y sobre todo y fundamentalmente pedagogos y filólogos, ¿no? Y un trabajo de sinergia bastante grande importante, entre todos. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de futuro, porque estoy seguro de que también tiene futuro. Beatriz, sí. Tú estás presente en este futuro, porque si no me equivoco, la próxima publicación del Grupo GEMIR la has dirigido tú. Bueno, estoy tratando de publicarla, ¿no? Sí. Desde hace años estoy trabajando en este tema. Concretamente, cuando me incorporé a la UNED, el profesor Vergara me asignó al autor que estoy trabajando, ¿Qué es? Que se llama Juan Fungerio. Es el nombre castellanizado. Johannes Funger o Fonger es un holandés del norte de Holanda, o sea, ya tocando Mar del Norte, de Frisia concretamente, donde pude estar gracias al apoyo de mi departamento, con una ayuda para una estancia en Utrecht, en la Universidad de Utrecht, donde hicimos unos contactos muy interesantes también para el grupo de investigación. Y este autor escribió una obra que es un tratado de pedagogía que se titula Libro sobre la correcta educación y disciplina de los jóvenes. Fue publicado nada más y nada menos que en las prensas, en la imprenta de Cristóbal Plantino de Amberes, que era una de las mejores de Europa, en 1584. Es un momento muy interesante porque se está fraguando también la independencia de la República de los Países Bajos del Norte frente a la corona española, con un marcado carácter calvinista frente a la zona del sur, que es católica, se mantiene católica. Él es un humanista del norte. Es decir, un humanista que tiene raíces italianas, como todos los de más arriba de los Alpes, con una creencia bíblica, con un marcado carácter estoico de la pedagogía del esfuerzo, es muy propia de este autor, y una visión relativamente clara de la moral calvinista, ¿no? O sea, que es más una pedagogía de evitar el vicio que la exhortación a la virtud, ¿no? Va un poco por ahí. Pero sobre todo es pues un enamorado de Cicerón, de Séneca, hace un plan de estudios para sus alumnos. Él era docente, aunque era doctor en ambos derechos. O sea, era una persona muy cualificada, pero se dedicó gran parte de su vida primero a estudiar. Tuvo luego una biblioteca maravillosa que está localizada, catalogada, y luego se dedicó a la docencia, a escuelas de latinidad en su Frisia natal. Ahondando en la pregunta del futuro, es decir, quiero señalar también dos obras que ya están terminadas, están preparadas para la imprenta y que me parece a mí que son extraordinariamente definitorias de la filosofía del GEMIR. Una es De Institutione Clericorum de Rábano Mauro del año 819. No 1819. Del siglo IX. Sino del 819. Esta obra es extraordinariamente importante
porque recoge el saber clásico, la tradición del saber clásico grecorromano y de las etimologías de San Isidoro, recoge el Renacimiento carolingio y lo lanza a la, digamos, a la Baja Edad Media. Es el nexo, podríamos decir, entre la Alta y la Baja Edad Media. Y esa obra ya ha sido estudiada, fue resultado de una tesis doctoral, ha sido traducida y está preparada para la imprenta. Y luego hay otra tercera obra, aparte de la de Fungerio que decía la doctora Comella, que también ya tenemos terminada, pero que es extraordinariamente significativa de la filosofía del Gemir también, que es la educación del niño cristiano y del adolescente, ¿no? Esta obra es absolutamente inédita, es decir, no se ha publicado, digo, en lengua castellana. Es de 1576 la primera edición, pero luego hay una segunda edición del 1580, que es la primera obra europea que se edita en China. Es la primera obra europea que se edita en China. Es decir, es un tratado de educación moral. De jesuitas. De un jesuita, sí, de Juan Bonifacio, de un jesuita de primera hora. Y esta obra además constituyó todo el tratado de la educación moral de la Compañía de Jesús, que luego sirvió para la redacción de la Ratio Studiorum, porque se daba obligatoriamente en todos los colegios. Entonces, era tan importante que la compañía cree necesario lanzarla a China. Y se edita en China y allá se publica, se difunde por ahí. Entonces, esta obra, caray, está modificada respecto a la primera edición porque trae ejemplos chinos, ejemplos orientales que son muy importantes, que no son los ejemplos, digamos, grecorromanos que salían en la primera edición. Y esa es las próximas obras, ¿no? El de Fungerio, que acaba de decir la doctora Comella, la obra del Institutione Clericorum de Rábano Mauro, y está la educación del niño cristiano y del adolescente de Juan Bonifacio. Muy interesantes vuestras iniciativas, vuestro trabajo, y tienes que sumar vuestro congreso anual. Sí, los congresos anuales, hemos hecho ya 5 congresos anuales sobre el Gemir, en el cual, como he dicho antes, publicamos lo que creemos, lo que vamos haciendo y lo que vamos a hacer. Bueno, también quiero aludir acabamos de recibir una subvención del Ministerio importante para sacar adelante cosas del Gemir, pero también los próximos congresos. Bueno, se trata fundamentalmente de un proyecto interesante a mi modo de ver y de una gran visibilidad y de dimensión internacional. El Gemir tiene almacenadas en su archivo más de 300 obras inéditas o poco conocidas de la cultura europea, que al marco medieval y renacentista la idea de Europa. La mayoría de ellas desconocidas, ¿eh? Algunas tienen 10 páginas y otras tienen 500, ¿no? Como El Perfecto Estudioso, una obra jesuita del siglo XVI. Esa tiene 500 páginas, pero hay otras de 10. Bueno, entonces lo que pretendemos es, en los próximos congresos del Gemir, es poner en la red un resumen con una pequeñísima biografía de estas 300 obras y colgarlas en la red de la página web. Aquí estamos en este proyecto 25 personas implicadas, es decir, se trata de hacer un pequeño resumen de cada obra, cada uno tiene asignadas una porción de obras importantes para lanzarlas. Luego vamos a hacer un congreso anual de las que consideramos más importantes. Los tenemos dividido por 7 obras anuales, nos encargamos, ya las que están más avanzadas ya son 7, el primer año, el segundo año otras 7 y el tercero otras 7, de tal manera que lleguemos a entre 21 y 22 obras en estos 3 años para cumplir con el objetivo del congreso anual. Nosotros presentamos estas obras en estos congresos y las lanzamos para luego y las preparamos en la medida que ha habido debate, a ver cómo se han sido acogidas en la Collectio Scriptorum Medievalium, ¿no? La que publicáis. Sí, es el órgano de difusión científica. Y la VAC. Sí. ¿No os vais a aburrir? No. Tenéis trabajo por delante. En estas cosas, yo también quiero agradecer al decanato de mi facultad, que siempre que hemos suscitado estos temas, siempre han tenido buena acogida, tanto un apoyo personal como un apoyo económico, como un apoyo institucional, y eso, para que salgan estas cosas, es muy importante también contar con el apoyo institucional, y en esto quiero reconocer públicamente que nuestra facultad ha sido muy, digamos, receptiva a todo este tipo de iniciativas investigadoras que el Gemir ha hecho. Muchas gracias, Javier, por la parte que me toca. Para terminar, ahora que nos escuchan estudiantes y profesores, me gustaría que les hicieras una invitación a contribuir a este campo tan interesante. Sí, nosotros creo que los doctorandos, creo que los estudiosos humanistas, los especialistas y los estudiantes en general pueden acceder a la página web. Ahí entran ustedes en un buscador cualquiera, teclean Gemir con Y, como hemos dicho, y ahí tienen nuestros contactos, nuestra filosofía, pero sobre todo lo que nos interesa es
tener una comunicación fluida con todos aquellos que quieran investigar. Es decir, porque al final la investigación requiere medios, evidentemente, pero la investigación humanista requiere sobre todo voluntades. Y el GEMIR está dispuesto a apoyar, a recoger y a incentivar de todos aquellos que quieran trabajar. Nosotros estamos dispuestos a recibirlos en el GEMIR, a escucharlos y a brindarles formas de apoyo, de investigación y de publicación. Te confieso que yo he disfrutado mucho visitando el trabajo que tenéis ahí en la página web cuando estaba documentando la preparación de este programa. Pues nada más, muchas gracias, profesor Javier Vergara. Muchas gracias, doctor Quintana, muy amable. Compañero y amigo catedrático de nuestro Departamento de Historia de la Educación, y a la profesora Beatriz Comella Gutiérrez Aguayo, gracias, compañera y amiga de la facultad, porque nos habéis facilitado este acercamiento tan significativo a los estudios medievales y renacentistas que lleváis a cabo en el área de la educación. La reflexión y el estudio son una contribución muy significativa a lo que hoy somos y hacemos por nuestros educadores y por nuestros educandos. No cejéis en el empeño de rescatar la historia, pues es, de algún modo, recuperar la esencia más exquisita de la propia educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes agradecerles su atención. Les emplazo a una próxima emisión de nuestro podcast Educación al Día. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAV de la UNED para la Facultad de Educación. uned.es/educación